que a veces porque a Juan lo conozco. Lo tiene más cerca. ¿Qué sensaciones tuviste cuando entraron ustedes por primera vez ya constituido una democráticamente, ¿no? Porque me imagino que encontraron ustedes ahí un ayuntamiento que no tenía ni menos ni idea ni cómo funcionaba aquello y tal. ¿Cómo fue bueno, esa sensación? pero en la primera legislatura teníamos clara una cosa. Teníamos clara la cosa. Primero, los resultados que se habían dado, que nos permitían por primera vez la izquierda, porque a nosotros nos consideraban la izquierda también, porque en nuestro estatuto y todo aparecía que éramos la izquierda. La izquierda había conseguido desbancar a un alcalde y a un grupo que en la predemocracia, en la dictadura, había estado mandando toda la vida, ¿no? Y nosotros teníamos una cosa muy clara, y era que, y lo he dicho antes, era que estaba todo por hacer. Estaba todo por... era tal la ilusión que teníamos, la esperanza que teníamos, que tiramos para adelante como niños chicos que llevaban zapatos nuevos y caramelos. ¿La ilusión pudo más al temor al fracaso? ¿Cómo? Que la ilusión pudo más que el temor al fracaso, ¿no? Por supuesto, los deseos que teníamos, la esperanza, todo eso, el triunfo de la democracia que había llegado después de tantos años, eso superaba, era un motor especial lo que te movía. Eso no quiere decir que todo fue un camino de rosa, que hubo sus problemas y hubo sus cosas, pero la verdad es que estábamos todos ilusionados. Gracias, Rodríguez. David. Una cosa que me parece interesante resaltar por el contexto que había entonces en relación con el contexto en el que estamos hoy. Había muchísimas necesidades, estaba todo por construir, como dice Pepe, pero yo creo que había un sentido común que estaba en expansión frente a un sentido común hoy de las fuerzas progresistas que están en reserva. Y me refiero a las salidas colectivas. Cuando había problemas de vivienda, se pensaba en una respuesta colectiva. Había problemas de acceso al consumo. Yo recuerdo que en aquellos años, yo ya tenía 12 o 13 años, y la vida subió mucho, la carestía de la vida, los precios subieron mucho. Y hubo una respuesta colectiva de crear economatos, crear cooperativas de consumo. Frente a la vivienda, crear cooperativas de vivienda. Frente al trabajo, la gente creía en la movilización y creía en la sindicación, ¿no? Hoy, sin embargo, ese relato se ha perdido. Hay un sentido común que se ha impuesto y que está aplastando el sentido común de las respuestas colectivas y de la movilización, por supuesto, que es el sentido común, el relato del neoliberalismo, ¿no? Tienes un problema de vivienda, búscate la vida, intenta una hipoteca barata, tienes un problema de trabajo, o te autoempleas, o le haces la pelota a alguien para que te contrate. Son respuestas individuales, salidas individuales frente a ese espíritu de salidas colectivas que había entonces y que posibilitaron la creación de un tejido social. Hoy se ha perdido en gran parte. Sí, no sé si alguno de los dos quiere decir algo. Ese tema se tocó mucho ayer. Juan, ahora sí, Pepe. Sí, eso es evidente, vamos, lo que tú estás planteando hoy es una evidencia. En aquella fecha, efectivamente, había un movimiento de solidaridad, un movimiento organizado y, efectivamente, bueno, ayer se hablaba aquí en la mesa redonda de ayer, se hablaba, ¿no? El trabajo del Partido Comunista en finales de los 60 y principios de los 70 se centra fundamentalmente en el trabajo en el movimiento cooperativo. Y se crea la cooperativa de vivienda para el tema de vivienda, se crea la cooperativa de consumo para el tema del consumo, se crea la cooperativa de fuentes de ladrillo para la creación de puestos de trabajo, se crea la cooperativa de Cotraise para darle también una solución al problema del transporte, a ese individualismo que existía en el transporte en nuestra localidad, un sector muy importante, que era muy importante en aquellos entonces. Yo no digo que hoy no lo sea, pero que en aquellos entonces era muy importante para nuestro pueblo y se organiza el tema del transporte para organizarlo. Efectivamente, se trabajaba. Hoy prima el individualismo. Hoy nadie quiere saber nada de nadie, ni de nada. Y bueno, y los partidos políticos
Lógicamente, en el campo de la izquierda tendremos que ponernos las pilas y tendremos que ver por qué ocurre todo eso. Es que no, yo creo que no se ha hecho un análisis exhaustivo de por qué se da esa situación, que habría que hacerlo y, bueno, y ver cómo lo abordamos, porque es que ayer lo decía un compañero que de los ponentes, Javier Aristo, es que hoy los partidos, sobre todo en el campo de la izquierda, los de la derecha lo tienen muy claro. Los de la derecha tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer, pero los partidos, sobre todo en el campo de la izquierda, estamos ciertamente muy perdidos en cómo afrontar la nueva situación que se está dando en nuestra sociedad, en España y en todo el contexto europeo, o sea, que no solo en España, es en el contexto europeo. No, yo lo único que se ha llegado a la política con unos nuevos conceptos, que son los que priman, pero que al final están un poco vacíos. Aquí lo único que interesa es el bienestar social, pero el bienestar social que lo entienden ellos de una manera y la gente no lo ve por ningún lado, y eso es uno de los factores que también ha influido en la situación en que nos encontramos. Y lo que yo señalaba antes era una ilusión también muy grande por la participación ciudadana, pero en cuanto tuvimos, y ahí me he hecho la culpa o nos echamos la culpa, por lo menos yo me la he hecho también a mí, la gente participar cuando no estábamos en el poder. Cuando estamos en el poder nos da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque la gente, esas inquietudes que tiene, te produce un dolor de cabeza, te producen trastornos, y entonces eso se va apaciguando. Y sin querer, si antes el patrón grande, Francisco, era el que hacía y deshacía todo y todo eso, hemos llegado a una situación muy parecida, donde los políticos, los grandes políticos y todo eso, hay que hacer lo que ellos dicen, lo que decimos los demás, puedes gritar, puedes suspirar, puedes hacer lo que tú quieras, pero que no te echan cuenta. Y hemos consentido que aquella inicial participación tan interesante como ha señalado Juan, pues se vaya perdiendo totalmente. ¿Qué movimientos sociales así hay importantes ahora? Si lo mira, no. Lo importante es sentarnos en el sillón tranquilamente, tomar nuestra cervecita, ver lo que nos dice, nos bombardea la tele, pero nos ha quitado esa inquietud que había. Yo una de las cosas que mejor sentir dentro del campo educativo fue la inquietud que tenían todos aquellos matrimonios jóvenes que vivían en las casitas que no son casitas, son casonas muchas, las casonas de la cooperativa de vivienda. El barrio ese de los pisos colorados y de las viviendas de la cooperativa, la mayoría eran matrimonios jóvenes, pero con unas inquietudes de verdad por sus hijos. Y le preocupaba lo mismo el comer y el vestirlo que la educación y todas esas cosas de las que poco a poco hemos ido dejando. Y aquellas inquietudes, hoy, en el tema de enseñanza, que es el que mejor conozco, de eso que se ocupe la mujer, que se ocupe la madre. Yo prefiero estar echando la partida de dominó o tomándome unas copas en el bar. Eso es cosa y sin querer hemos entrado en unas trampas con esa floritura del bienestar social, que yo no sé, cómo no espabilemos, como no volvamos a lo que realmente interesaba, va a estar incómodo la cosa. Paco, que ahora no lo veo. Sí. Ah, sí. Yo creo que esta jornada deben de servir para, precisamente en base a la historia que vivimos, nos sirva precisamente para corregir los posibles errores del por qué se ha llegado a esta situación. Yo quiero recordar una anécdota, Juan lo acabo de recordar, y no quería dejar pasar la anécdota de que el Partido Comunista incluso fuimos. Me acuerdo qué día era, me acuerdo quién fuimos a casa de Pepe Falabuí y qué es lo que hablamos hasta el razonamiento que Dios nos dio para decirnos. No le tengas caso a lo mejor. Lo puedes decir. Hasta el razonamiento, las palabras que usó Pepe, para decir en principio que no quería ir.
Pero no era ese el lado que yo quiero decir. Yo lo que quiero decir es que la historia de aquella época es la que nos tiene que servir. Y voy a poner algunas anécdotas. Por ejemplo, Diego de los Santos, que era, se ha anulado, pero Diego de los Santos, algunas veces, yo me acuerdo de una anécdota que Rafael Cadena lo detuvo la Guardia Civil, ya semiclandestino, el mundo obrero, por vender el mundo obrero, y fue Diego de los Santos Fuertes precisamente a defender o a interceder por él. El movimiento cooperativo, que es verdad que el Partido Comunista era uno que encabezaba, pero en el piso del movimiento cooperativo, si los andalucistas o el PSA de aquella época tampoco resultaba de si estaban ahí. El movimiento asociativo, sobre todo en las APA, con los hermanos Calagüí y con otros muchos, el movimiento cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos tiene que servir para recordar en esa historia. La UAGA, que van a nombrar algunos, la UAGA en el viso, la dirección de la UAGA estaba Titi, el padre, que era del Partido Socialista Andaluz, Jacinto, que era del Partido Comunista, y Palacio, que era independiente. Es decir, ¿a dónde quiero ir con estos recuerdos? Que si no hay un objetivo común, donde aunemos todos los que sintamos una cosa, es decir, en aquella época había que ir para reformar la sociedad y para reformar el mismo. Hoy hay muchas cosas que reformar. Si no somos capaces de aglutinar bajo esa conciencia fundamental, no ideología política, sino conciencia de hasta dónde tenemos que ir, creo que no nos sirve de nada la historia que estamos recordando aquí, que estamos... Esa es mi pequeña reflexión que yo quería hacer y matizar unas anécdotas que hemos vivido y yo quería tenerlo. Gracias, Paco. Ahora vamos a dar 2 o 3 que hay y ahora... Sí. Hablando del antiguo ayuntamiento, la anécdota que cuando un concejal le pregunta a Narciso que te vota, se me viene a la memoria que a mediados de pleno había una intendencia, es decir, que llamaban por teléfono a un bar y se presentaba el camarero con el tinto, con la cerveza, con la manzanilla a mitad de pleno. Los más jóvenes no lo recordarán, pero yo al hablar con Pepe sobre el tema del concejal que votamos, pues también ocurrían esos hechos, es decir, que eso está en la historia. Y luego también hablando, Juan, del tema del individualismo, yo recuerdo que en el viso, en cuestión de muy pocos años, fue una efervescencia de cooperativas que al final algunas no llegaron a desarrollarse, se comieron la subvención, porque no había espíritu de cooperativismo, es decir, teníamos mucha voluntad de hacer una cooperativa, pero que cuando llegaba el problema de comercializar, se nos presentaban muchos impedimentos porque tenía una competencia muy grande dentro del territorio, porque las cooperativas no estaban enmarcadas para el circuito de los actores o de Sevilla, es decir, que nos teníamos que salir fuera a vender. Y individualmente yo creo que algunos emprendedores han logrado llegar lejos y sin embargo en la cooperativa no, porque no todo el mundo era cooperativista, es decir, que no tenía todo el mundo la misma idea de colaborar, aunque fuese sin cobrar, pero para sacar adelante la cooperativa. Por eso hemos llegado a tanto individualismo y a la situación que nos encontramos. Simplemente hacer esa reflexión porque fue una efervescencia. Algunos teníamos la casa hipoteca y Pepe Calagüí mandó algunas cartas diciendo que se había solucionado el tema. Quiero aprovechar lo que estás hablando, quiero aprovechar para decir una cosa que no sé cómo va a sentar aquí, pero que es lo que pienso. El pueblo ha sido injusto en líneas generales, porque todas las personas tenemos luces y sombras, con una persona que defendió el cooperativismo por siempre, que fue Antonio Vázquez. Este pueblo no ha sido justo con ese hombre. Lo digo como lo siento. Se ha hablado mucho de él, que si es tal, que si es cual, que si él no sé qué, que si es no sé cuánto, pero 1/3 de las viviendas, quizá exagere un poco, de las viviendas que hay en el viso, y viviendas muy dignas, se deben al trabajo
de Antonio Vázquez Hermosín y de esos que tenían con él trabajando en la cooperativa, porque al principio la cooperativa, al final, pues allí trabajaba con las hijas y con... pero en un principio ahí estaba Aparicio, estaban mucha gente, y yo creo, la verdad, que es un hombre que no hemos sido justos con él. Es lo que pienso, ¿eh? A lo mejor alguno dice, está diciendo algún disparate. No. Pepe, precisamente no estás diciendo ningún disparate. Precisamente ayer, en la mesa redonda de ayer, salió el tema, porque bueno, ya comentamos que Antonio Vázquez Hermosín, junto a Eusebio Pineda, Ramón León Gavira, presente, y algunos otros, fueron los fundadores del Partido Comunista aquí en Elviso, y el trabajo que se había desarrollado en el movimiento cooperativo, fundamentalmente gracias a la figura de Antonio Vázquez Hermosín. Yo mismo planteé y me dirigí a la alcaldesa para decirle que yo creo que, aunque tarde, posiblemente había llegado el momento de hacerle algún tipo de reconocimiento institucional a Antonio Vázquez Hermosín. Yo ese tema ya no sé lo que hará el grupo de gobierno, pero bueno, que ayer se lanzó esa propuesta y ahí quedó, porque efectivamente hay más de 1000 viviendas construidas en Elviso por la cooperativa de vivienda Santa María del Arcor, y eran viviendas, yo diría que el 99% de ellas para personas, para familias que realmente necesitaban de una vivienda, no pinques pues. Y luego una cosita, dos anécdotas más. Una, en lo que ha dicho José Antonio Nono. Efectivamente hubo cooperativas que al final fracasaron porque no había un espíritu de cooperativa. Pero hay una cosa que fue muy interesante, que salió muy interesante. Las cooperativas, o algunas de ellas, fueron prácticamente escuelas de formación para muchos de sus socios. Porque de algunas de las cooperativas han salido después gentes a nivel particular que han triunfado, que han desarrollado una actividad, y que todavía siguen estando ahí, pero que se formaron en las cooperativas. Entonces, al menos para ese tema sí sirvió. Y una anécdota de las que nos ocurrieron cuando entramos en el ayuntamiento en el 79. En el ayuntamiento, lógicamente, el personal que trabajaba era un personal, bueno, pues casi todo de derecha, por decirlo, en fin, o muy vinculado a la derecha, o de pensamiento de derecha y demás. Yo recuerdo a Salvador Jiménez, Salvador el Parche, ya fallecido el hombre, que se planteó jubilarse a los 2 días de entre nosotros. El miedo que algunos nos tuvieron nada más entrar, bueno, pensando, esta gente van a arrasar con todo. Esta gente viene y van a arrasar con todo. Yo le pedí a Salvador que por favor que no se fuera, porque además Salvador era de la gente del ayuntamiento, de los trabajadores del ayuntamiento, que era un archivo viviente, era el alma o una parte muy importante del ayuntamiento de Elviso en aquellos entonces. Si Salvador se iba, en aquellos entonces no existía archivo histórico, no había ordenadores, no había nada, y él llevaba todo, él llevaba medio ayuntamiento en su cabeza, en todos los sentidos. Y yo le pedí que no se fuera, y al final se quedó unos pocos de años trabajando. Lo mismo que León, que Marielia, o sea, que mucha de la gente que en principio nos vieron, bueno, aquí vienen los comunistas, veremos lo que hacen esta gente, y al final yo creo que la primera legislatura, el tacto y el compañerismo y la relación que hubo entre equipo de gobierno, corporación municipal con los trabajadores del ayuntamiento, yo creo que ha sido de las más excelentes que se ha dado a lo largo de la historia de nuestro pueblo. En primera, segunda legislatura había una camaradería entre los mismos trabajadores entre sí, con los miembros de la corporación. Yo creo que es uno de los temas a resaltar de lo que se vivió en aquella época, que no tiene nada que ver con las relaciones laborales que existen en estos momentos y las relaciones que existen entre ayuntamientos, entre trabajadores y corporación, y entre ellos mismos, o sea que nada que ver. También, lógicamente, no había 20 y tantos trabajadores, como no había 300 trabajadores como hay ahora, sino que había 20 y tantos, 30. Bueno, un poco... Yo no sé si ya enlazar con alguno de los logros de la primera... Hay un par de palabras, bueno. Y ahora si queréis terminamos. Granada. Porque además, que no está... Sí. de esta mesa redonda, la cual felicito a quien
con la sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Para mí fue el pilar básico de la democracia, fue muy importante, pero sería muy frustrante. ¿Quién empieza? No, yo de la política actual no puedo ver lo positivo ni lo negativo porque soy muy alejado de ella. Yo lo que sí te puedo decir es que aquellos tiempos fueron buenos. Y si fueron buenos no quiero decir que sean mejores que los de ahora, pero tampoco me voy a callar, lo tengo que decir. A mí me parecieron unos tiempos excelentes en política. Ahora, los tiempos que corren hoy, pues la verdad yo no sabría decir qué es lo que... De todos modos yo por naturaleza soy optimista, pero creo que se pueden hacer las cosas mejor siempre, y no existe esa... La preocupación de muchos, no generalizo, de muchos políticos es encontrar un trabajo en la política, y a mí eso me decepciona. Yo creo que el político tiene que cobrar lo suficiente porque está haciendo un trabajo por un colectivo muy importante, pero de eso a yo me voy a apuntar aquí para vivir de esto, yo eso lo siento mucho, en aquel tiempo no existía eso, porque seguramente hasta nos costaba dinero y dolores de cabeza en la política. Y hoy es muy fácil decir, ¿qué partido es el que reparte mejor las cosas? Niño, no seas tonto, métete en política. Eso está en la cara. ¿Que se hacen cosas buenas? Sin duda, eso sin duda. Esté gobernando quien esté gobernando. Lo que pasa es que unas veces la gente acierta y otras veces se equivoca. Pero mala intención no veo, en la actualidad no veo mala intención. Pero hay un déficit político. Que es lo único que yo veo ahí, no sé, iba a decir una cosa, pero no me atrevo a decir. Estamos en familia, pero bueno. Lo que ha planteado Granada prácticamente daría motivo para otra mesa redonda de un par de horas. Eso está claro. Sí, efectivamente, no se vive hoy la política como se vivía en los últimos años de la dictadura y los primeros años de la democracia. Como ha dicho Pepe, pues en esa época llegamos mucha gente que llegamos por un afán de cambiar la situación. Y hubo mucha gente que les costó el dinero. A mucha gente que les costó el dinero. Yo tengo aquí el padre de la alcaldesa, concejal delegado de festejo, que él se cogía sus vacaciones, las vacaciones que le correspondían en el taller, se las cogía y en vez de disfrutar se las cogía para poder organizar las fiestas, de la Cruz de Mayo o las fiestas de la romería. Y él medias vacaciones, sin cobrar un euro, pues prácticamente se la dedicaba al ayuntamiento, sin cobrar nada, que no cobraba nada. Al contrario, yo le daba parte de mi parte, una pequeña parte de mi salario se la daba a él porque él era insuficiente. Por tanto, la situación es distinta. Eso no quiere decir que sea mejor que la que va, porque claro, yo creo que ahora mismo también hay valores muy importantes, valores muy importantes. Lo que pasa es que llevamos tantos años, donde desde los poderes fácticos y desde los poderes públicos se ha intentado hacer ver a la opinión pública de que aquí son todos iguales, de que todos los partidos van a lo mismo, que hoy hay un descrédito de la política y de los políticos muy importante. Eso es uno de los temas que hay que intentar de ver cómo se cambia esa situación. Yo creo que hay en estos momentos elementos que están contribuyendo a ese cambio de no pensar que todos y que todas somos iguales en la política y que todo el mundo no va a lo mismo. Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona y otros ayuntamientos del cambio están dando hoy una respuesta precisamente en ese sentido de que sí hay posibilidades de cambio en España, sobre todo de cambio desde el municipalismo.
Yo creo que se están dando pasos en ese sentido y se está demostrando que no todo el mundo va a lo mismo. Y bueno, y se ha hablado del tema, y yo no, en fin, por hablar del viso podría ser muy complejo y demás, hablar del viso podría ser muy complejo, pero también se han dado pasos, también se están dando pasos en ese sentido. Así que bueno, o sea que eso requeriría una amplia discusión, una mesa redonda con la participación de mucha gente sobre el tema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, queda una palabra, no sé, vamos a cerrar el turno de palabras. Ahora después, a continuación, voy a pedir que nadie se vaya porque tenemos una segunda parte del acto ya más cortita. Queda una palabra, no sé si alguien más tiene alguna otra palabra y ya pues terminamos con los ponentes. Diego. Bueno, yo, viendo el tema de la asociatividad y sobre todo de los jóvenes, también de los viejos, se está perdiendo completamente. Yo le he hecho la culpa, creo, parte del tema político hoy, de los poderes, como nos tienen cogidos. Yo creo que también es por la comodidad de las personas, el gusanillo aquel que teníamos nosotros entonces, que aquí vemos bastante gente de 70 años, pues hoy no lo tienen los chavales, no hay manera, ni sindicatos, ni los sindicatos estudiantiles, aquí hoy la única asociatividad que hay en la juventud y en los no jóvenes es la iglesia y el mundo cofrade. Coger el capirote y la vela, eso es lo único atractivo que hay hoy para la sociedad que yo conozco en mi pueblo, y en el lado y en el donde trabajo. Y otra cosa quería pincelar a lo que Pepe ha dicho, que es una cosa que yo me lo he planteado muchísimas veces, que no hemos sido justos. Debemos al compañero Vázquez. Pero yo lo he hablado con mucha gente de los que estamos aquí, de mi quinta, y yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este hombre, si aquí cualquier persona se le ha agradecido de que haya hecho cosas, ¿no? ¿Por qué? Y yo me hago la pregunta y la respuesta. Es que hay que conservar lo que tú has ganado. La amistad y las cosas buenas que tú has hecho, aunque están ahí, pero hay que conservarlas y seguir teniendo roce y amistad con esas personas, con el pueblo. No ponerme como un gato enfuñado en un balcón. Eso le quita a la gente gente que fueron muy amigas de él, compañeros, coño, no hayamos ido al infierno. Y hay otro político en el Viso que todavía vive, que era de la derecha, y también por su manera de ser, le está ocurriendo lo mismo. ¿Sabéis de quién me refiero, no? No. Pues así son los que sus amigos de toda la vida, los que estuvo enchufado en el ayuntamiento, ¿no? Pues él está malo, tiene por lo visto 6 meses y no va a verlo nadie. Porque las amistades hay que conservarlas. Que Antonio Vázquez se merece una calle en el Viso, o por supuestísimo, pero ¿por qué ninguno de los que estamos aquí no lo hemos planteado y hemos hecho un grupo en cualquier sitio, en el bar o en la sede del Partido Comunista? Y juntarse 4 o 5 y decir, oye, vamos a promover aquí esto. Porque no está en el ánimo de nada. Sí, así voy a ocurrir. Bueno, muchas gracias. Es una apreciación. Sí, hay algunas más. Me van saliendo. Dije que cortábamos, pero me van saliendo y no quiero dejar a nadie sin alargarlo mucho. No, teníamos por aquí... mi madre. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, no os preocupéis. No, vale.
Que yo, que decide de nosotros, si yo he vivido todo eso, no tantos años como Pepe ni como Juan, pero yo también me arrimé al carro cuando todo estaba muy difícil. Como que mi padre andaba a ver dónde andaba yo y dónde me metía a estar. Pero bueno, todo eso, enhorabuena a ustedes, que lo he conocido toda la vida, hay que decirle. Pero yo quería un pequeño homenaje. Yo misma me lo hice y me lo como. Bueno, primero a las mujeres que fueron las primeras concejalas de la democracia. Yo creo que hay que decirles que fueron valientes. Y después, ¿por qué no? Ahora me voy a hacer el homenaje yo. En la que estábamos con ustedes, teníamos que también, que no se menciona nunca. Si estábamos ahí... Te lo he dicho. Aguantando. Sí, lo ha dicho Pepe. Sí. Aquí, Sí. Sobre todo Bueno. la comprensión y la hermosa paciencia que habéis tenido. Es que no hubiéramos podido dedicarnos nosotros a la política, estaba tampoco. siempre sola, Pepe. Yo estaba siempre sola. Yo porque creo que soy de la Sí, mamá pero que- si tú un día sola te plantas y dices, la política se acababa aquí. Eso se acaba. Bueno, yo no sé cómo iba yo con Probablemente no, pero probablemente no, pero bueno. Hay muchas formas, no es decir la política se acaba, hay muchas formas. Pepe, ¿verdad, Juan? Muchas. Sola, nos reunimos su entonces señora Antonio y todas, y bueno, y ahí aguantando y criando niños y venga, pero bueno, hemos disfrutado mucho. Enhorabuena a los dos. Yo os voy a confesar una cosa, que a mí me tiró por los suelos. De los 3 hijos que yo tengo, el mayor, he tenido la suerte de que me han salido 3 hijos buenos, la verdad, no tengo quejas de ninguno. Un día se me cayeron los palos de sombrajo cuando me dijo, papá, sí, tú te has preocupado mucho de la gente, en la política, que si el teatro, que si la Ateneo, que si tal y cual, pero eso lo hemos padecido también nosotros. Os habéis quitado muchas horas de niños, de hijos y de... Aquel día me chafó, vamos. Sí, sí. Y estaba diciendo la realidad. La realidad. Bueno, ese temor lo tenemos ahora también. Lo tenemos ahora también. Creo que el micro no funciona. Juan, el micro no funciona. Pero bueno, las mujeres, es que eso daría para otra mesa redonda. Las de aquella época, lo que tenían que soportar, yo lo he vivido desde la política desde antes de nacer y ahora no sé cómo me quedaron ganas, pero ahora también padecemos otras circunstancias si nos dedicamos a la política. Pero bueno, eso daría para otro. Y en aquella época, que cuando veíamos las candidaturas, ellas sí que eran en realidad unas valientes, porque yo creo que Pepe las tiene por ahí las candidaturas, Sí. Y la primera de aquel año se la he visto ahí y era escasísima la presencia de la mujer, y esas verdaderamente eran unas valientes porque era un mundo de hombres, era un mundo de hombres totalmente, todavía hoy en día es en gran parte un mundo de hombres. En aquella época pues no me quiero ni imaginar cómo fue su vida política, y ya en alguna ocasión Izquierda Unida hizo un homenaje a todas las mujeres que han ido en candidatura, lo hicimos desde Izquierda Unida, pero se hizo un homenaje a todas aquellas mujeres, y desde el ayuntamiento la primera actividad que hizo la delegada de la mujer que está aquí fue homenajear en un 8 de marzo a todas las mujeres que han ido en candidatura, que han sido concejalas en nuestro ayuntamiento, aquí en el Viso del Alcor, y se hizo de forma distintiva a los hombres porque su papel era otro, y era otro porque vivimos en la sociedad que vivimos y venimos de la sociedad que venimos. Entonces, por nuestra parte, hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, hacer esos homenajes a las que participaron en política y a las que estaban detrás de esos políticos. Manoli. Yo era una de esas mujeres. Era una de las únicas. Era una de esas. Tiene por aquí, ¿verdad? Tiene por aquí. No pude ni siquiera votar, pero sí en la segunda. Es que no podías Y a participar. ver, si éramos en casa,
que Pelayo, el secretario del ayuntamiento, se creía, porque entonces a los plenos iba solo el Lili en esa legislatura, y Pelayo se creía que era mi pareja, porque decía, bueno, una mujer aquí y un hombre allí. ¿Eran pareja? Tiene que ser por fuerza la pareja. O sea que eso es una anécdota. Entonces, pero yo, nadie decía que, bueno, que no fuéramos a caer en que cualquier tiempo pasado por mí. No, yo creo que no, que son tiempos distintos y hay cosas, varía mucho un tiempo de otro. Entonces, veníamos de una situación de ilegalidad, de represión y demás, y aquello pues fue una explosión de querer hacer cosas. Además había muchísimas cosas por hacer en los ayuntamientos, estaban los pueblos, Pepe lo decía al principio, no había ni asfalto en las calles, nada, o sea que todo era nuevo, era construir un pueblo, digamos, a nivel de infraestructura y demás. Pero yo siempre me planteaba una cosa. Es verdad que se hicieron muchísimas cosas en la primera y segunda legislatura, y después se han ido haciendo más todavía, pero transformamos al pueblo físicamente. Pero transformamos al pueblo ideológicamente, o sea, yo creo que no, que ahí es no sé si tendríamos que hacer una autocrítica todos los partidos, no ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista de Andalucía, sino que fuimos capaces de transformar al pueblo ideológicamente, porque yo creo que al contrario, no porque sea exclusivamente culpa de los gobernantes que estuvieron en aquella época, pero hemos caído en una desmovilización, fruto quizás, ayer lo hablábamos también, de la propia sociedad del bienestar, que hace que los jóvenes de ahora, bueno, pues piensen que está todo conseguido, que está todo hecho, que está todo dado, que no hay mucho por lo que luchar. Yo no sé, yo siempre me hago esa pregunta. A lo mejor eso da para tener otro debate sobre qué contribución hemos tenido ideológicamente hacia la sociedad que tenemos ahora y cómo podemos precisamente hacer lo que decía Nadie. Que no cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino que vayamos a mejores tiempos, a una sociedad más concienciada, a una sociedad más movilizada, a una sociedad con más ganas de trabajar, etcétera, 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 y que no vaya por el materialismo, por colocarme, por esto, por lo otro. Pues yo me acuerdo que aquellos primeros años, bueno, nosotros nos reunimos, el Partido Comunista nos reunimos por lo menos 5 veces, porque venían de la dirección provincial a decirnos que teníamos que cobrar las asignaciones municipales, porque claro, los partidos tenían que vivir, necesitaban de... Y nosotros decíamos que no, que cómo íbamos nosotros a cobrar. Vamos, que eso era impensable que nosotros pudiéramos cobrar, porque era una cosa nuestra, como, no sé, era una sensación totalmente distinta a la que hay ahora. Pero yo creo que debíamos reflexionar sobre eso, y a lo mejor eso da para otra jornada y para otra... Ya llevamos 3 jornadas más. Aurelio. Yo voy a poner una nota un poco más alegre con respecto a lo que otros participantes han dicho en referencia a lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Mejor que decir que el tiempo pasado fue mejor, hay que decir que nunca nada volverá a ser lo mismo, porque España estaba... Hay que tener siempre presente que aquel momento era un momento histórico que quizás fuera la primera oportunidad real en la historia de coyuntura internacional, europea sobre todo, de paz, que proyectaba una oportunidad verdadera, porque estuvo el periodo de las repúblicas, pero eran tiempos muy convulsos en los que todo estaba muy en el aire y con mucho peligro de que aquello se desbaratara. Entonces, es que aquel tiempo era el tiempo de la ilusión y la esperanza, como han dicho los dos participantes. Entonces, tenemos que entender que ese tiempo como que no vale para compararlo con los tiempos que estamos viviendo o que vendrán, ¿no? Habría que comparar los tiempos que vinieron después. Y quería romper una lanza por el viso, porque la oportunidad que me ha dado a mí la organización de la Ruta de los Alcores, de conocer a otros pueblos, y en profundidad, en cierta profundidad, me ha demostrado que el viso sí tiene una herencia positiva de aquel movimiento
político, social, reivindicativo que hubo en aquellos años, que no lo vivieron otros pueblos, porque es verdad que el pueblo del Viso fue punta de lanza de la política y de la movilización, y es que en otros pueblos sí que hay poco tejido asociativo, ¿no? El Viso sí lo tiene. Esto que ha dicho antes Diego, de que aquí no hay, de que aquí no hay asociacionismo, que solo es capirote y cera, eso no es así. Eso ha descrito Mairena. No me refería a un delegado, No, en general, a la presencia delegada de España. Eso me lo ha dicho a mí una concejala. Aquí hay menos todavía. Claro, Bueno. Mairena es más así. Y no estoy criticando a Mairena, cada pueblo tiene su idiosincrasia. El Viso tiene una asociación ecologista que no hay en Carmona ni en Mairena, muy potente. Tiene una organización que vela por el patrimonio histórico y cultural, que es Fuente del Sol, Solano, que somos, yo estoy aquí hoy en representación de Fuente del Sol, que estamos haciendo todo lo que podemos y que cada día somos más gente. Cada día se nos une gente. Tiene amigos del Viso, tiene asociaciones de enfermos, tiene asociaciones de mujeres como no hay ningún pueblo. Aunque queremos no, a lo mejor esa es la herencia de aquel periodo tan fructífero. Así que eso solamente quería decir. Gracias, Aurelio. Que hay que trabajarla, son tiempos diferentes, eso es cierto lo que se ha dicho y incomparables, pero... En otros pueblos ha costado trabajo encontrar a una asociación que se hiciera cargo de participar en el proyecto tan ilusionante de la Ruta de los Alcores. Hemos tenido que ir asociaciones de fuera a esos pueblos, no voy a nombrar cuál, para buscar a alguien que se hiciera cargo de participar en este proyecto, porque en el Viso éramos 3 asociaciones dispuestas a lo que fuera. O sea que hay que alegrarse de lo que algo ha quedado, desde luego, algo ha quedado. Joaquín. Y ya cierro, He echado en falta algo, y sobre todo que alguien lo explicara, como nos dice, porque ya lo sabemos, los logros que consiguieron en aquella época. Está pendiente. Es que se nos va a quedar y no... Está pendiente. Sí, ahora en una última intervención breve de los dos cerramos con eso, ¿vale? Enlazando, aunque sea muy brevemente con lo que ha planteado David. Mira, nosotros teníamos en el año 79, y algunos de oída al menos lo conocerán, teníamos un dirigente del movimiento vecinal en Sevilla, que era Alonso Balosa, que se movía, bueno, era un gran dirigente del movimiento vecinal, se movía sobre todo en la barriada de Bellavista. A ese lo incorporamos, fue uno de los que fueron en la lista del Partido Comunista a las elecciones municipales en Sevilla y salió concejal en el Ayuntamiento de Sevilla. Luego hicimos un elemento de autocrítica porque nos sirvió de ejemplo. Es decir, el Partido Comunista, sin proponérselo, sin pretenderlo, desmovilizó al movimiento ciudadano y parte del movimiento sindical, porque sus mejores cuadros en el movimiento ciudadano y sus mejores cuadros en el movimiento sindical los llevó a las instituciones, Y eso, pues bueno, pues sirvió efectivamente para que, pensando que ya no era necesario, porque al estar los dirigentes, sobre todo vecinales, en la institución, pues se iban a resolver los problemas que reivindicaba el movimiento vecinal. Y claro, y no ocurrió así, e incluso en momentos determinados hasta se contraponían los intereses del gobierno municipal con la reivindicación del movimiento ciudadano. Eso es así, y es un tema que efectivamente que merece de un tratamiento, de un estudio más, pero que nosotros ese tema ya lo vimos en su momento, fíjate, que estoy hablando de los años 80 y tanto, después de la primera experiencia de los ayuntamientos democráticos. Entrando ya en lo que planteaba, cuando nosotros entramos en el ayuntamiento en el año 79, y yo creo que en su conjunto lo planteábamos así, teníamos una serie de cosas que eran fundamentales en el Viso, porque además el Viso era de los pueblos con una mayor deficiencia en infraestructura de la provincia de Sevilla, porque al contrario, por ejemplo, que Mairena del Alcor, que tenía un ayuntamiento recién estrenado, que tenía parques, o sea, Mairena del Alcor, el ayuntamiento predemocrático se había preocupado mucho más de Mairena que lo que había ocurrido aquí en el Viso. Aquí estaba todo por hacer.
y además teníamos una capacidad de endeudamiento extraordinaria porque, como no se había hecho nada, pues teníamos posibilidades de hacer muchas inversiones. Claro, nosotros en la primera legislatura abordamos solucionar el problema del abastecimiento de agua que había en El Viso, que era tremendo. En El Viso había muchas barriadas donde el agua no llegaba, el tema de un nuevo recinto ferial, el tema del parque de la Constitución, el tema del matadero, el tema del Instituto de Bachillerato al que Pepe en sus comienzos hizo y que nos creó cierta problemática y demás. En fin, el tema del arreglo de muchas calles y en todo tipo de cosas. Yo creo que esos fueron logros en la primera legislatura. ¿Qué ocurrió? Y entro, aunque sea 5 minutos o menos, en el tema de la segunda. Eso propicia en las segundas elecciones municipales, en las elecciones del 83, donde ya sí se presentan 4 partidos políticos, el PC, el PSA, el PP en este caso, o Alianza Popular, ya no la UCD, sino Alianza Popular, y también se presenta el PSOE. Ahí se produce una situación, yo lo he dicho, no lo digo porque lo he dicho en otras ocasiones, ahí se produce una situación totalmente injusta para el socio de gobierno que había, que era para el PA, porque el pueblo del Viso, el resultado de las elecciones fueron 11 concejales para el PC, un 60 y tanto %, 2 concejales para el PA, 2 concejales para el PSOE y 2 concejales para Alianza Popular. Se comete una total injusticia porque el trabajo, la labor, el fruto de lo que había sido la primera legislatura era un fruto compartido entre el Partido Comunista y el Partido Socialista de Andalucía. Compartido. Sin embargo, el mérito y el resultado se lo lleva el partido que llama la alcaldía, pero no ocurrió en El Viso, eso ocurrió en toda España, o sea, no fue un fenómeno que ocurriera solo en El Viso, ocurrió en toda España. El partido que ostentaba la alcaldía se lleva la rentabilidad de toda la gestión que se había hecho en los municipios y deja al partido andalucista de 5 concejales con 2, una total injusticia que yo sí me lo he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo, y ya está, no... Bueno, Pepe, muy brevemente y ya... Sí, yo lo que tengo anotado es eso precisamente. Eso es. Existe una creencia en la gente, en el vulgo, de que lo bueno que se hace en un ayuntamiento se le llama Maribel. O sea que es obra del alcalde. Lo bueno y lo malo. Obra del alcalde. No, lo malo... Todavía cabe la excusa, ¿no? Es que no me dejan. O sea que está cantado de que si haces una legislatura buena y tal, el que rentabiliza todo aquello, podemos considerarlo injusto, pero la forma de pensar de la gente es esa y no es otra. El que rentabiliza eso es el alcalde generalmente. No sé que haya alguna travesura. Ahí, de última hora. Pero generalmente ocurre y efectivamente se vive aquí en El Viso esa situación. Menos mal que nosotros tuvimos ahí 2 luchadores. Que pudieron luchadores, que fueron Pepe Moreno y Ximena Aparicio, que dejaron el pabellón, lo dejaron bastante alto. Bueno, pues ya desde aquí finalizamos. Yo les quiero agradecer nuevamente a los dos su presencia aquí y a todos vosotros la participación. Como he dicho, no os vayáis, y también por parte de la coordinadora local y de miembros del Consejo Político querían tener un detalle con esta mesa en recordatorio de este día.